Bueno, muy buenos días a todos. Un nuevo espacio de estos webinars de salud, de deporte, de ejercicio, de conciencia social sobre estos temas que nos llevan a cuidar mucho más nuestra salud, a mejorar nuestra salud física y mental. El de hoy es un webinar, se llama ¿Cómo recuperar la condición física después de haber padecido COVID? Pues para muchos y que tenemos contacto con personas que han padecido COVID, quedan unas secuelas, quedan unas fatigas que igual se pueden recuperar y por eso hemos invitado al doctor Abraham Ali Munif, es neumólogo intensivista, director médico de la Fundación Neumológica Colombiana, quien nos va a estar acompañando hoy. De antemano le agradecemos mucho su presencia hoy acá para que nos cuente un poco esas secuelas que pueden tener los pacientes y cómo recuperarse, porque de pronto la gente dice, no, pues yo pasé ya la cuarentena, ya me pasaron los síntomas, pero es que resulta que ahora subo las escaleras o camino y no tengo la misma disposición, me canso más rápido. Entonces vamos a ver cuáles son esas secuelas que quedan y con el doctor Alejandro Sarmiento, nuestro médico y doctor Bodytech, que es nuestro líder científico de Bodytech, vamos a ver cómo hacer la recuperación y de pronto él nos va a contar más adelante porque nosotros como Bodytech vamos a lanzar un programa de reacondicionamiento para pacientes con COVID. Así que les doy la bienvenida a los dos especialistas del día de hoy. Esperamos que sea de mucha ayuda todos los temas que vamos a tratar. Y bienvenido, doctor Alejandro, bienvenido, doctor Abraham Ali. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo su conocimiento. Muy buenos días, muchísimas gracias Sara, por la presentación. Muchísimas gracias, doctor Abraham Ali, por acompañarnos. Yo realmente me siento hoy muy satisfecho de que nos acompañe. Para mí es un placer, digamos, que en este espacio que siempre hemos generado, hablando, como decía Soraya, de salud y de bienestar, pues entender que aunque ya empezamos un proceso de vacunación, aunque ya hemos superado el segundo pico de las personas como que empiezan a cansarse, a bajar la guardia, y hoy pues no podemos asumir esa postura, debemos continuar y seguir responsables, seguir manejando nuestros protocolos de bioseguridad, cuidando la salud propia, la de nuestros familiares, la de toda la comunidad. Y por eso, pues aprovechando que el doctor es afiliado de nosotros, que participa, digamos, en sus observaciones de cómo estamos nosotros funcionando, entendiendo que él desde su especialidad como neumólogo y director médico de la Fundación Neumológica Colombiana, pues obviamente tiene toda esta experiencia. Fue muy grato poder sacar el espacio. Como dijo Sori, lo vamos a dividir en una parte relacionado hacia todas estas secuelas y el compromiso que puede quedarle a todas las personas que han sufrido del COVID-19 y posteriormente yo retomo para hablar un poco del reacondicionamiento y al final tenemos pues unos espacios para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Brandalín, por acompañarnos. Siga usted adelante y bienvenido a este espacio. Gracias, Alejandro. Gracias, Soraya. Contento de estar aquí con las personas que hacen ejercicio, que le dan el valor a la actividad física. Vamos a tratar de entrar en materia inmediatamente, compartiéndoles a ustedes estos conceptos que creemos son absolutamente importantes, que ustedes los dominen en el mundo esencialmente en el mundo de la neumología. Entonces, yo les voy a hablar en los próximos 25 minutos sobre el impacto de la COVID-19, del coronavirus, sobre los pulmones. De lo que no voy a hablar es de Wuhan. Ya esto ha sido un tema absolutamente comentado, trillado, discutido en muchísimos escenarios, pero Wuhan se lo imaginan las personas como un mercado lleno de animales que nos ponen en riesgo, pero mostrarles que de pronto la situación es completamente diferente. Y tranquilizarlos. En ocasiones uno piensa que estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas, que este ha sido un año terrible, un año lleno de retos y de situaciones difíciles, pero miren cómo en el año 1918 se vivía con la influenza denominada española, que tenía poco de española,
todo lo que hoy en día estamos viviendo. En general, los sitios fueron cerrados hasta nueva orden. Se vivió una situación en la cual las piscinas, los teatros, las iglesias, en ese momento creo que no existía Boditec, fue absolutamente clausurado todo y las personas entraron a vivir un mundo como el que ustedes están viendo aquí, y estas son situaciones bastante similares a las que nosotros nos toca someternos, pero a veces la palabra someternos puede ser injusta cuando uno hace un análisis de lo que se está viviendo, porque si pueden analizarlo, realmente ha disminuido gran parte de las enfermedades que antes nos agobiaban. Ya los médicos, neumólogos e intensivistas no vemos las neumonías que veíamos antes en la UCI, han sido reemplazadas totalmente por COVID, pero han desaparecido las diarreas y todo lo que se consideraban enfermedades transmisibles ya no se encuentran entre nosotros. Voy a mostrarles cómo se clasifica la enfermedad y para eso es necesario que les diga que en muchos momentos de la evolución de este último año se consideró que nosotros nos encontrábamos frente a una gripa y que muchos de los que hablábamos de COVID estábamos siendo exagerados y que lo que podía suceder era esto que ven aquí, que los pacientes se les manifestaba la entidad por una fiebrecita. Pero la evolución mostró que realmente la carga de enfermedad que produce la COVID hace que haya cambiado totalmente el espectro de los fallecimientos y realmente nos enfrentamos a una entidad con una agresividad inusitada, porque las gripitas realmente no atacan todos los órganos que atacan en este momento a las personas que pueden padecer COVID. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en COVID en términos pulmonares o de malestar general, pero gran parte de los pacientes tienen manifestaciones de COVID-19 en el sistema digestivo, pierden el apetito, tienen diarrea, hay dolor abdominal. Otras personas, por el contrario, desarrollan cuadros de empeoramiento de los niveles de azúcar en su sangre o, peor aún, tienen procesos de cardiopatía supremamente importantes con daño del corazón. Pero siempre le manifiesto a mis pacientes que COVID prácticamente, al igual que es una enfermedad pulmonar, se vuelve una enfermedad neurológica. El hecho de perder el gusto, de perder el olfato, tiene una relación, una manifestación directa con el impacto que tiene sobre el sistema neurológico, y voy a hacer énfasis en estas dos situaciones, y es pensar en todo el sistema músculo-esquelético para que ustedes comprendan por qué en ocasiones se sienten tan mal, y sobre el sistema neurológico y las sensaciones tan grandes de debilidad. Pero puede afectar en general toda la economía del ser humano. Todos los órganos pueden ser afectados, aunque no hay duda que terminamos sabiendo que esto es una neumonía viral y que la mayoría de las personas que han muerto mueren porque sus alveolos, que es esta parte donde dice neumonía viral, terminan destrozándose en toda su estructura, pelándose y generando inflamación en las otras zonas del pulmón, que es esta parte que ustedes ven en un color morado. Esa es la neumonía viral agresiva. Entonces, el impacto de la enfermedad, conocen que puede pasar por el hecho de que el 80, 85% incluso de los pacientes no sienten nada. Muchos pacientes son asintomáticos o efectivamente se les comporta como gripa. Pero cuando un paciente requiere hospitalización, el mensaje central es el que ven abajo a la izquierda, la necesidad de oxígeno. Eso es lo que lleva a que la persona termine hospitalizado, porque realmente dentro de un proceso de hospitalización no hay cosas diferentes que se puedan hacer, porque ustedes saben que los medicamentos de los cuales se ha usado tienen poco impacto sobre la evolución de la enfermedad. El cuidado intensivo es otra cosa. Entre el 3 al 5% de los pacientes que tienen COVID terminan haciendo falla respiratoria. Esa falla respiratoria sí lleva a la necesidad de unos medicamentos específicos que pueden ayudar, como son los corticoides.
Pero se presenta otra situación que puede llevar a la muerte de los pacientes. Esta es una medición de tensión arterial. Este paciente tiene en este momento 81/44, es una tensión supremamente baja. Y esta hipotensión es la que termina generando el deterioro global del paciente. Es el que va a llevar a la situación de dificultad para recuperarse, porque ante la baja de la tensión arterial y de la taquicardia, que también pueden ver acá, el cuerpo termina generando una disminución en el aporte periférico de oxígeno, y esa disminución es la que da las secuelas terribles que se presentan en muchos pacientes que pasan por cuidado intensivo, llevando a algo que se denomina médicamente polineuropatía del paciente crítico o miopatía del paciente crítico, y es esa dificultad para recuperar la fuerza posterior a una injuria, como es el hecho de llegar a cuidado intensivo. Vamos a mirar la parte radiológica. Uno quisiese que los pacientes máximo terminaran en esta situación. Esta radiografía de tórax, pues para los novatos en esto, aquí está el arco de la aorta, este es el lado izquierdo del corazón, aquí vienen los músculos diafragmas del organismo, y todo lo del resto, esta parte que está aquí, esto corresponde a pulmón, este es un pulmón sano, pero en la parte baja ustedes pueden ver que esta zona está más blanca. Eso es la parte incipiente, inicial del proceso neumónico, que en la radiografía de la derecha se ve un poco más grande. En general, los pacientes que tienen COVID y requieren hospitalización, y algunos sin hospitalización, consultan y uno los ve posteriormente en el consultorio con este tipo de imágenes radiológicas. Pero cuando la situación se empeora, se vuelve más crítica, más complicada, el pulmón se vuelve blanco. Todo esto que ustedes en la otra imagen podían ver negro, pulmonarmente se vuelve blanco y es lo que denominamos síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es el estado pulmonar más grave en el cual el paciente usualmente ya está en falla respiratoria y requiere ventilación mecánica. Y aquí ven el tubo orotraqueal del paciente, es este, que está ventilando un pulmón completamente destruido. Aquí viene el problema esencial y es la recuperación de ese pulmón. Pero antes de pasar a eso, en general, en este momento para evaluar COVID, nosotros los neumólogos y los intensivistas pensamos que la radiografía es insuficiente, que lo que se requiere es una escanografía, porque en esa escanografía, aquí está la tráquea en la mitad, todo esto es corazón, pero en la escanografía ustedes pueden ver estas opacidades blancas periféricas. Estas son las que generan el daño pulmonar que lleva a la falla respiratoria. Acá este tipo de imágenes lo llamamos vidrio esmerilado, porque es como cuando ustedes ven a través efectivamente de un vidrio que no permite ver a través del mismo, pero uno supone lo que hay detrás. Ese es el daño que se presenta. Hasta el momento en que el deterioro lleva a que el pulmón se ponga como un estropajo, el pulmón se pone duro, genera una lesión pulmonar fibrótica que termina en una secuela que es la que genera las principales manifestaciones en los pacientes posterior a que se ha superado la fase crítica de COVID y que el paciente definitivamente sobrevivió, pero queda con estas lesiones, y estas lesiones son las que explican algunas cosas que ya les voy a mostrar. Y esto tiene niveles. Este paciente, por ejemplo, quedó con esto que lo denominamos fibrosis, pulmón engrosado, fibrótico, con un engrosamiento incluso grueso como el que vemos acá, y en esos sitios el aire es en este caso el oxígeno es muy difícil que se transmita hacia el sistema sanguíneo. Y esto termina llevando a la sensación tan incómoda de que ya no soy el de antes, que he perdido fuerza, he perdido la capacidad que tenía para desarrollar mi ejercicio, o antes era capaz. Por ejemplo, recuerdo una paciente cuyo aspecto físico no me hablaba de ejercitarse mucho, vive en el campo, pero me hablaba
que era capaz de trotar 12 kilómetros todos los días y que en este momento se ahogaba en 3 cuadras y que su motivo de consulta es ayúdeme a recuperar lo que yo era antes. Cuando uno escucha eso, piensa en esto. El paciente tiene esta situación de esta escanografía, hay deterioro, hay daño pulmonar. ¿Cómo hago para impactar y lograr esa recuperación que el paciente necesita? Algunos no tienen ahogo, pero tienen esto que ustedes ven aquí: agotamiento, depresión, sensación de que la vida no tiene sentido y, como en este caso, se toman más de 3 cafés. Ese hecho es más frecuente de lo que ustedes puedan pensar. El hecho de uno recibir pacientes en su consultorio con llanto fácil, con esa sensación que describí antes de que todo ha cambiado definitivamente por la enfermedad, requiere una intervención en la cual la actividad física dirigida es importante. Lo otro que vemos es el paciente que llega al consultorio manifestando esto: me descendió el nivel de oxígeno. Apenas hago actividad física, me desaturo, y como se ha vuelto una moda, ya las personas no usan cadenas en su pecho, sino que utilizan un oxímetro para estarse midiendo de modo obsesivo la oxigenación durante todo el tiempo. Esto no es necesario, no es correcto, pero lo que sí es claro es que ante la secuela pulmonar física o neurológica, los pacientes tienen deterioro en su oxigenación. Pero todo esto hay que buscar la forma de recuperarlo. Otras manifestaciones es esto que pueden ver allí gráficamente, y es la sensación de presión en el pecho. Algunos pacientes sienten que la presión los está llevando a tener dificultad para tener una inspiración adecuada. Entonces es usual que digan: no me entra el aire suficiente, tengo limitación para la entrada del aire. O otra cosa es describir dolor en el pecho: tengo dolor persistente. Y a veces el dolor persistente se relaciona con la dificultad respiratoria, porque imagínense que uno hiciese todo el día bíceps, todo el día haciendo actividad física, aunque fuera con poco peso. Así sea una persona muy entrenada, al final terminará con dolor intenso en la zona de los brazos. Entonces, esto es lo mismo que sucede en el sistema torácico. Si yo requiero estimular mi sistema respiratorio y luchar contra una resistencia que ha podido dejar la COVID, pues voy a tener dolor en los músculos del tórax porque le estoy exigiendo durante todo el tiempo. Pero lo que sí no es solución es esto que ustedes están viendo aquí, y es el abuso que hemos visto durante toda la pandemia en la toma de vitaminas, en la toma de analgésicos, y se volvió una moda decir el acetaminofén no sirve y lo que hay que tomar es ibuprofeno, o tomar ivermectina, o tomar esteroides, o tomar hidroxicloroquina, o cuánta cosa se ha ocurrido para los que toman dióxido de cloro, para los que inhalan cosas que realmente no tienen ninguna utilidad y más bien generan secuelas y daños pulmonares, porque esto se ha vuelto un pánico. Y llega un momento en que la conducta correcta ante un COVID inicial es no tomar nada. Simplemente, pues un analgésico podría ser, pero hay que esperar. Cada momento de la enfermedad tiene un instante en que necesita una intervención específica. Por ejemplo, para aquellas personas que tomaron corticoides o toman corticoides apenas tienen algún síntoma, o ivermectina que les puede dar falla hepática, les digo que si uno toma prednisona o dexametasona en la fase inicial de la enfermedad, lo que termina es estimulando a que el virus sienta bajas defensas y se multiplique de manera acelerada. Entonces aumenta el riesgo de deterioro. Pero ¿cómo evalúa uno un paciente que tiene COVID posteriormente con síntomas respiratorios? Es necesario hacer una espirometría. Este es un espirómetro relativamente portátil, y con esto uno puede obtener esta respuesta. Yo puedo decir: su función respiratoria es normal, aquí está la expiración, aquí el paciente bota aire, y aquí está la inspiración. Esto es normal. Pero en general, cuando se han presentado imágenes como las que les mostré antes, lo que termina presentándose es
un pulmón pequeño, un pulmón que le falta expansión para recibir el aire. Otros pacientes se les manifiesta no con restricción, que es pulmón pequeño, sino con obstrucción, cierre de la vía aérea, y por eso ven que en ocasiones algunos pacientes se mejoran con inhaladores, porque si tienen obstrucción, uno logra desinflamar la vía aérea y mejorar ese funcionamiento respiratorio. La otra forma de evaluarlo, pues puede ser con una ergoespirometría, pero es un examen más complejo, es hacer esto que hacemos pues esta es la Fundación Neumológica Colombiana, donde saben que trabajo como neumólogo, como director médico, y esto se llama caminata de 6 minutos, y es lograr determinar qué distancia recorre un paciente en este pasillo sin ninguna obstrucción durante 6 minutos, de acuerdo a las características del paciente, a su edad, a su peso, a su género, y así poder establecer cuánto debe recuperarse ese paciente. Antes de la pandemia, teníamos definido hacer un proyecto colaborativo entre Bodytech y la Fundación Neumológica Colombiana, que espero que ahora que disminuya la pandemia lo podamos reactivar, para pacientes que no requieren una intervención pues a veces como tan intensa como la que nosotros hacemos, pero sí requieran mucha actividad física que lo recupere y poner cada paciente en el sitio que se necesita. Ahora, ¿qué hacemos? Lo principal a lo que los invito es no caer en esto. Ustedes estarán pensando que escogí esta foto porque es una escalera en caracol, pero lo que quiero transmitir es el concepto de la espiral de deterioro de la disnea. Cuando una persona siente ahogo, la respuesta natural es quedarse quieta, no hacer actividad física. Pero resulta que al no hacer actividad física se va a ahogar más. Y al ahogarse más hace menos actividad y al hacer menos actividad se ahoga más. Y ese se llama el espiral de la inactividad. Contra eso hay que luchar. Hay que hacer, por tanto, actividad física. Y a veces las personas entran en esto. Esto es usual, que los pacientes lleguen a mi consulta diciéndome, doctor, ya levanto las 3 bolitas. Esto realmente se utiliza para algo que en neumología se llaman las atelectasias, y es cuando el pulmón se pega, se aplana y uno trata de despegarlo con esto en los posoperatorios. Pero si usted ha tenido COVID y lo que tiene es fibrosis, depositar toda su confianza en la recuperación en estas 3 bolitas, pues realmente no va a funcionar. Hay que hacer actividad física. Aquí pues le muestro la alternativa que teníamos en momentos en que estábamos totalmente cerrados, y fue citar nuestros pacientes. Algunos de estos pacientes que ustedes ven tienen trasplante pulmonar. En este momento en Bogotá tenemos 27 trasplantes pulmonares, y a la altura de Bogotá con 2.600 metros, con una supervivencia excelente, y necesitábamos reactivar estos pacientes y pues se hizo en este momento. Estas son imágenes de hace un año al inicio de la pandemia. O sea, no se podía parar la actividad física. Pero mensajes importantes que ustedes no deben olvidar y que destacaban al principio Soraya y Alejandro están relacionados con lo siguiente. Tenemos vacunado al 0.05% de la población. Ayer fallecieron en Colombia 100 pacientes. Esto es de hace 2 días, 96, ayer fueron 100. Tenemos 1.386 muertes recientemente derivada en este lapso de tiempo. Entonces, no ha desaparecido de Colombia la COVID, pero ustedes ven durante los fines de semana y durante sus visitas a los centros comerciales que da la sensación que desapareció la pandemia. En los diferentes sitios, en los diferentes gimnasios, todos tenemos que ser custodios de la seguridad en la utilización de los tapabocas. Personalmente estoy vacunado y debo tener una protección superior al 96%. Entonces, cuando uno lucha porque los otros usen tapaboca, está más bien luchando por ellos mismos. No por un acto egoísta de querer protegerse a uno. Pero realmente hay que tener esto claramente en cuenta. Hay que entender que aquellas personas que tienen enfermedades previas, en este caso EPOC, que es la obstrucción pulmonar, van a tener una
probabilidad de muerte muchísimo mayor y sigue siendo una realidad que las personas mayores de 60 años se mueren más. Entonces, invitarlos en esta recta final de la presentación a que tengamos la responsabilidad suficiente o pensar que estamos protegiendo a las personas de edad que van a los diferentes gimnasios donde nosotros también asistimos. Es una cuestión de responsabilidad social. Con respecto a otro tema que se ha debatido durante el último año, por allá en el mes de agosto salieron mensajes que decían que incluso el cigarrillo protegía. Conozco un médico muy importante en la literatura del cuidado intensivo a quien súbitamente dejé de admirar cuando él fuma, cuando le escuché decir que finalmente se había demostrado el beneficio del cigarrillo. El cigarrillo y el terrible vapeo que destruye en cierta forma nuestra juventud hacia el futuro, tienen mayor probabilidad de generar daño secundario a la COVID. Entonces, esto es un factor de riesgo con el cual podemos aprovechar para suspenderlo y que todos podamos hacer campañas en contra de esto. Y entre los diferentes temitas puntuales que les quería compartir está este. Acá dice, usted puede dejarse la mascarilla puesta. Mucha gente, y lo he vivido, dicen apenas me subo en la banda para hacer ejercicio me ahogo y por eso aplico el término tapabocas en toda su expresión. Me tapo la boca y dejo la nariz al aire para exhalar en caso que tuvieran colonización por SARS-CoV-2 los diferentes coronavirus. Miren que se han hecho estudios juiciosos, este es uno de ellos, es un estudio del European Respiratory Journal de esta semana, en el cual se muestra claramente que puede que las personas tengan sensaciones incómodas, pero que su respuesta física ante el uso de la mascarilla no va a generar un deterioro importante. Hay mayor resistencia en la vía aérea, pero se mostró que es un efecto tolerable que la persona puede lograr manejar y no quitarse la mascarilla cuando está haciendo ejercicio. Acá, para los que no pues dominan el inglés, dice con una reducción pequeña en su funcionamiento. Eso es lo que ha mostrado la evidencia con diferentes artículos. Estamos en época de la vacuna. Las personas vacunadas tienen un porcentaje ínfimo en este momento en los países latinoamericanos. Y este mensaje, para que no se les olvide, después de la segunda dosis, cuando las vacunas requieren 2 dosis o una sola, se necesitan 15 días para tener una protección adecuada. No es una cuestión de que se vacuna e inmediatamente está protegido, requiere más tiempo para ello, 2 semanas. Y estos espectáculos son los que vemos. Siempre hay un grupo de juiciosos y otro grupo de la oposición. Tratemos de generar ambientes solidarios, entendiendo que estamos poniendo en riesgo a las demás personas. Si alguien le dio COVID y toma la decisión de no usar mascarilla, pues lo que está sucediendo es que puede él tener coronavirus en la vía aérea y transmitírselo a otros, aunque no tenga actividad de la enfermedad. Para lograr llegar a este punto, lo prometido, les hablé durante 25 minutos. Yo sería incapaz de hacerles una propuesta de ejercicio como neumólogo y para eso es la intervención de Alejandro, quien pues nos va a decir cómo lograr reactivar esa parte del ejercicio físico en las personas que puedan tener cualquiera de las condiciones que les presenté antes. Aprovecho para invitarlos a mirar el canal Pulmón Crítico. Todos los miércoles hago un consultorio en vivo en el cual explico diferentes situaciones pulmonares a las 6 en punto por Facebook o por YouTube para los que estén interesados en conocer más de este mundo de la neumología. Así que continuemos haciendo ejercicio, continuemos haciendo actividad física. Ese es un mensaje importante para todos. Muchísimas gracias, doctora Abraham Ali.
me pareció muy académico, me sentí como en medio clase y además me gustó porque uno ya como que poco tiene esos espacios y muy relacionado no solamente con los pacientes que se ven, sino además en el ambiente social general que hoy ya encontramos muchas personas que dicen, ah, ya me dio COVID, entonces tengo tal cosa, ¿sí? Entonces, creo que fue muy relevante, de verdad que muchas gracias. Así como usted se comprometió con 25 minutos, yo me comprometo a no pasar de 20 para generar por lo menos 10 minuticos. Si hay algún tipo de pregunta, pues los invito a todos a que escriban. Recordemos que nosotros pues también manejamos un canal que llamamos Dr. Bodytech. Es un correo electrónico doctor.bodytech@bodytechcorp.com, donde nos pueden hacer preguntas desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de entrenamiento, de la parte nutricional, de rehabilitación. Entonces, en esta segunda parte y teniendo ya esta excelente base, queremos hablar un poco sobre cómo es ese reacondicionamiento y cómo recuperar la condición física después de haber sufrido de COVID. Entonces, ese retorno uno inicialmente puede llegar a creer que no es relevante tener ningún tipo de soporte, ni pensar en que ay, todavía tengo un poquito de mocos, entonces yo voy a empezar sin ningún inconveniente, sino lo que queremos es precisamente dar un soporte de cómo debería yo, digamos que empezar y retomar la actividad física del ejercicio. Entonces, si me das paso a la siguiente, Angie, lo primero que quiero recordarles, y aunque lo hemos hablado en cada uno de nuestros webinars, es que así como existen beneficios desde el punto de vista de la actividad física y del ejercicio en diferentes condiciones como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el aumento del colesterol, etcétera, pues también hay beneficios claramente ya evidenciados desde el punto de vista de cómo mejora el sistema inmune y esa respuesta del sistema inmune relacionado con la respuesta a las complicaciones con la COVID. Entonces, aquí yo principalmente toco estos 4 elementos. El primero es que ya hay evidencia de que la actividad física de forma regular pues nos ayuda a tener, digamos que, una mejor respuesta inmunológica, a disminuir este daño inflamatorio que nos venía explicando el doctor Ali en toda la parte pulmonar o tisular, que el hecho de controlar estas enfermedades crónicas no transmisibles de las que veníamos hablando, que son cofactores o que son comorbilidades que conllevan a que uno frente a la enfermedad, pues su evolución sea más grave o más complicada, el ejercicio pues también nos está mejorando, que reduce los eventos isquémicos y trombóticos relacionados, digamos que a esos efectos propios del ejercicio de evitar la formación de trombos, y desde el punto de vista, digamos que inmunosupresor o del sistema inmune, participa en esas células que nosotros denominamos leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son las que nos defienden, que son nuestro ejército frente a cualquier tipo de microorganismo y no solamente frente al COVID, pues mejorar esta condición. Adicional a eso, y si quieres, Angie, si me das a mí el manejo, yo puedo ir pasando la presentación, pues digamos que lo que nosotros pretendemos es no solamente empezar a fomentar la actividad física después de que yo ya he tenido la COVID, no señor. Lo que estamos tratando de fomentar es que el ejercicio y la actividad física hagan parte de su vida y que si llego a estar expuesto con la enfermedad, pues obviamente tenga una evolución mucho mejor, más satisfactoria o con menos complicaciones. De ahí que el ejercicio moderado o entre una intensidad moderada y vigorosa puede mejorar esta función inmunológica y a reducir la inflamación sistémica que digamos que nosotros en general hablamos de que es un efecto, perdón, de que es una situación que predispone a muchas condiciones de salud y pues esta no es la diferencia. Ha aparecido un término últimamente, y digo últimamente pues obviamente por lo nuevo de la enfermedad, pero que es de este año relacionado con esas secuelas que quedan después de haber sufrido de la COVID, donde lo han denominado síndrome post-COVID o COVID prolongado, que son personas que quedan con dificultad respiratoria, con fatiga,
con alteraciones precisamente como veníamos hablando en la parte del gusto del olfato, con un aumento en su frecuencia cardíaca o en su frecuencia respiratoria y de hecho un compromiso desde el punto de vista mental. Entonces es importante tener presente, ¿sí?, que más o menos 1 de cada 7 personas a las 4 semanas todavía sufren o presenta uno de estos síntomas. Y a las 8 semanas, es decir, a los 2 meses, 1 de cada 20 todavía presenta uno de estos síntomas. Y que más o menos el 37% de los pacientes queda con alguna secuela leve, queda con algún síntoma cuando su compromiso fue leve, mientras que más de la mitad queda con una secuela o con uno de estos síntomas cuando su compromiso fue severo. Entonces, no es algo para no tener presente, no es algo para no, digamos que no sea relevante, y por eso quisimos abrir este espacio. Hay unas consideraciones importantes antes de que hablemos específicamente del ejercicio para el retorno a la actividad física, y es un poco a cómo está el perfil de la actividad física durante la pandemia. Y es evidente que al mantenernos en casa, al tener que encerrarnos, al tener que limitar estas salidas, pues esto conllevó a una reducción que tomé esta referencia porque me pareció interesante, una reducción de 10.000 a 1.500 pasos diarios durante 2 semanas. Y lo que hice fue bajar una aplicación, medir mis pasos y darme cuenta y compararlo con lo que tenía en la historia, y es verdad, todos disminuimos la cantidad de pasos. No solamente relacionado específicamente a la condición o a las medidas tomadas por la condición, sino también al teletrabajo y digamos que a estas nuevas adaptaciones. Y esta disminución en estos 8.500 pasos conlleva a unas alteraciones desde el punto de vista metabólico que favorecen el aumento del colesterol, de los triglicéridos, de hecho del metabolismo del azúcar, que al final va a predisponer con otras enfermedades como son la dislipidemia, la obesidad, la diabetes. ¿Qué es importante adicional a esto? Recordar que hay ciertas complicaciones cardíacas y pulmonares relacionadas y que van a limitar la actividad física, como lo decía el doctor Abraham Ali, y que esto conlleva a que hoy pues sea mucho más importante tener un contacto con los médicos, tener un contacto con el neumólogo, tener un contacto con el médico especialista en medicina del deporte, tener un contacto con sus seguros para que tengamos un soporte antes de empezar a hacer cualquier programa de actividad física. Y quise colocar esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es muy concreta en 3 elementos. El primero es que en promedio el tiempo desde el inicio de los síntomas a la recuperación para poder retomar esta actividad física debería ser de 2 semanas. Cuando hablamos de promedios, porque estamos hablando de personas que fueron asintomáticas con síntomas leves hasta personas que tuvieron un compromiso mayor. Que 1 semana antes de iniciar cualquier ejercicio cardiovascular uno debería empezar con ejercicios de muy baja intensidad desde el punto de vista de fuerza y ejercicios de estiramiento, y recordar que en cuanto al aspecto musculoesquelético, este retorno debe ser guiado, no debe ser simplemente yo empiezo a ejecutar el ejercicio sin tener ningún tipo de recomendación. Por eso abrimos este espacio, por eso el doctor Ali nos comparte su canal, por eso comentamos y hacemos referencia frente a nuestro correo del doctor Boiteg y el soporte que hemos querido hacer. ¿Cuáles son los principales elementos de esta propuesta de retorno al ejercicio y su prescripción? No vamos a profundizar mucho porque eso es lo que queremos hacer posterior. Hemos querido construir a través de nuestra página de internet la posibilidad de que las personas que hayan sufrido de esta enfermedad puedan tener un soporte, si sea básico, de cómo empezar a reacondicionarse, y posterior a esto, pues tener también un programa desde la virtualidad y desde la presencialidad en nuestras sedes que vamos a lanzar el siguiente mes, y por eso digamos que aquí estamos dando estos primeros parámetros. Existen unos criterios, y es que yo debo estar física y psicológicamente listo antes de retomar la actividad. Porque si yo personalmente tengo temor, si yo personalmente me siento con mucha dificultad respiratoria, pues posiblemente no es este el momento, o la actividad física del ejercicio se debe empezar en casa antes de esto. Ese periodo de descanso después de haber superado los síntomas, la idea es que sea por lo menos de 7 días, como lo decía la Organización Mundial de la Salud, hasta 10 semanas,
pero que desde el inicio de la aparición de los síntomas ha superado 10 días y desde la finalización de estos síntomas por lo menos una semana. Que la persona sea ojalá capaz de caminar por lo menos 500 metros sin presentar una fatiga excesiva. Y cuando hablo excesiva, pues es una fatiga que es evidente, que lo limita a uno, que lo hace suspender la actividad, que le genera un disconfort, que le altera su calidad de vida, ¿sí? Y obviamente que al final vamos a hablar de unas banderas rojas, unos síntomas que lo que esperamos es que nunca se presenten porque sería un motivo para parar la actividad. Comentamos que la evaluación médica en todas estas personas pues deba ser un filtro y deba ser obligatoria. De hecho, hemos modificado nuestro programa para que todas las personas que han sufrido de esta condición tengan un concepto médico y obviamente que podemos llegar a requerir de algún tipo de exámenes complementarios como una radiografía, como el TAC o cualquier otro elemento. En general, en los atletas recreativos se recomienda y decíamos suspender el deporte por lo menos 7 días. Entendiendo que estoy hablando de recreativos, no estamos hablando de deporte de alto rendimiento, de las personas que son nuestro grueso en la mayoría dentro de nuestra institución. Pero adicional a eso, las personas con síntomas leves a moderados se recomienda retomar el ejercicio siempre pensando en esa moderada intensidad. Y si recordamos, hoy existe un protocolo de bioseguridad con base en una resolución que es la 1313 del 3 de agosto del año pasado, la cual participé en la colaboración, en la elaboración de esta, y ahí lo dice claramente, ¿sí? Manejemos una intensidad leve, no solamente desde el punto de vista que estamos haciendo referencia acá por la tolerancia, por este beneficio frente a la respuesta inmune, pero también algo que nos decía el doctor Ali, que es muy relevante, y es a no sentir disconfort con el tapabocas. El tapabocas no se debe retirar. Ustedes me preguntan, y en este momento, claro, yo estoy metido en un consultorio cerrado con llave, que no estoy compartiendo ningún espacio, con 2 ventanas abiertas, pues obviamente que aquí en este momento se puede retirar, pero posterior a esto se realizará un proceso de limpieza dentro del consultorio. Pero mientras estemos entrenando, debemos ser responsables y no podemos bajar la guardia y continuar con el manejo del tapabocas el 100%. Y adicional a eso, pues también con el resto de los elementos del protocolo de bioseguridad, como son la encuesta en el ingreso para saber cómo está tu condición de salud, el lavado de manos, el distanciamiento, que son, digamos, que los elementos más relevantes que desde el punto de vista de ustedes como afiliados nos pueden colaborar. Es importante tener en cuenta una precaución, y es que a veces estas personas que hacían actividad de forma regular y que de hecho nunca sintieron un compromiso importante, pues pueden llegar a pensar que no tienen ningún riesgo. Y aquí un riesgo que es muy relevante, muy grande y que puede de hecho llevar hasta comprometer la vida de las personas, pues es la miocarditis, que es una inflamación de ese músculo cardíaco. Entonces, nuestro foco dentro de la evaluación antes de empezar la actividad física es reconocer que no hay esta condición como primer hallazgo, ¿cierto? Por la gravedad, y después todos los otros compromisos que se pudieron presentar desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista neurológico, muscular, etc. Una persona con un diagnóstico de miocarditis requiere entre 3 a 6 meses antes de poder volver a retomar su ejercicio y obviamente 6 meses por lo menos para poder volver a realizar una intensidad vigorosa, siempre y cuando pues obviamente tenga un seguimiento. Entonces, dentro de Bodytech lo que hemos pensado es cómo generar este soporte a todas las personas que han sufrido de la COVID. Entonces, hemos generado este protocolo de intervención con una cita por parte de nuestro médico del deporte, que puede realizarse desde la virtualidad inicialmente, que con unos algoritmos ya preestablecidos requerirá de pronto de un concepto desde la presencialidad en cada una de nuestras sedes, un test de tolerancia al ejercicio, que estamos mirando cómo podemos adaptar, así como decía el doctor Ali, ojalá pues pudiéramos hacerlo con una caminata de los 6 minutos, entendiendo que nosotros pues no tenemos el espacio, la infraestructura de los 15 metros para poder realizar todo el desplazamiento de forma continua, entonces en eso estamos más restringidos, pero tenemos otros elementos que podríamos evaluar. Y obviamente un acompañamiento a su medida.
Y cuando hago referencia a un acompañamiento a su medida, es que si yo soy una persona que tengo ciertas secuelas, estoy limitado, pues es posible que requiera un acompañamiento en casa o un acompañamiento virtual, que no deba desplazarme a las sedes, y otras personas pues con una condición o un acondicionamiento mejor, pues lo van a poder hacer, lo van a poder realizar y ejecutar directamente dentro de nuestra sede. Aquí es un poquito para resumir cómo es este programa. Estamos pensando en un programa que involucre más o menos 3 meses, en los cuales en ese primer mes vamos a involucrar unas actividades en casa. Posteriormente, según esa evolución, puede ejecutarse en la sede o en casa. Y también entendiendo que como esto queremos que sea abierto y de hecho que exista una base para cualquier persona que lo pueda vigilar, observar, revisar y que le sirva, pues posiblemente no tendrá un body tag en su ciudad o en su región, entonces tendremos también unos elementos para ejecutar fuera de la sede y posterior a ellos, pues obviamente ya para ejecutar con una supervisión, que puede ser, como lo decía yo, desde la virtualidad o desde una de las sedes, y finalmente un último mes en el cual vamos a recuperar ese nivel de acondicionamiento previo que teníamos. Aquí lo que estamos tratando de observar o que les estoy tratando de mostrar es que ustedes puedan ver que podemos empezar con actividades que son muy leves de intensidad, muy leves desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca, desde el punto de vista del trabajo de fuerza, que tiene que estar relacionado a la presencia o no de síntomas, que cada una de estas semanas tiene un objetivo, inicialmente ver la tolerancia, la presencia de síntomas, poder aumentar la frecuencia cardíaca sin presentar ningún tipo de malestar, el manejo de la fatiga, habilidades como son la coordinación, el equilibrio, entendiendo que hay mayores complicaciones en las personas mayores y que esto también es un deterioro normal con la edad, pues queremos trabajarlo, que se recupere esa funcionalidad que al final lleva a la confianza y posteriormente ahí sí hacen unas progresiones normales cuando hablamos desde el punto de vista de las cualidades físicas del ejercicio cardiovascular, de fuerza o de resistencia. No vamos a profundizar en este momento cómo es cada una de estas etapas, pero sí quise colocar esta imagen para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros hablamos de volumen de intensidad, de volumen de ejercicio, desde el punto de vista sea cardiovascular o de fuerza, definido como cuántas sesiones a la semana, qué tan fuerte es el ejercicio, qué tanto dura cada una de estas sesiones, pues lo que va a ir ocurriendo es que esto es escalonado. La primera semana no pensamos superar más del 50% de lo que se venía ejecutando. La segunda semana, en una persona que tolera el 100%, podríamos subir a un 70%. Posteriormente, en la tercera semana, llegar a un 80% y cumplir o completar el primer mes llegando más o menos a un 90%. Pero esto pues va a ser totalmente individual y va a ser diferente en cada una de las personas. Por eso es tan importante el soporte desde el punto de vista médico. Les decía yo que quería tocar ciertos elementos, banderas rojas, en los cuales si usted está en casa, si usted ya está retomando todo ese antecedente y presenta alguno de estos 5 síntomas, por lo menos diga, venga, lo voy a suspender, voy a levantar la mano, voy a pedir una cita con mi seguro, me voy a comunicar de alguna forma para ver cómo debo continuar con mi actividad. Estos síntomas son el dolor torácico, que nos explicaba muy bien el doctor Ali, la disnea, que es el nombre técnico a la dificultad respiratoria, y sobre todo cuando es marcada, porque alguna persona me podría decir, no, es que yo caminando a esta velocidad yo ya me sentía un poquito agitado. Claro, esa era tu dificultad respiratoria previa a tu nivel de acondicionamiento, pero cuando decimos marcada es que se ha acentuado o es mayor, y en ese momento pues es un signo de alarma. Las náuseas, que generalmente pueden estar asociadas a un manejo inadecuado de la intensidad del ejercicio o a una condición o secuela relacionada con la COVID, el mareo, que está exactamente relacionado igual como hablamos con las náuseas, y la sudoración profusa. Y cuando hago término a profuso, claro, todos sudamos cuando hacemos ejercicio, pero aquí la diferencia es que la sudoración no está relacionada a la intensidad del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo digo, oye, pero lo que estoy haciendo es demasiado suave y yo percibo que estamos sudando más de lo que yo debería estar. Esa sudoración generalmente es, digamos que moja totalmente la ropa y además uno tiene la percepción de que es fría. Y esto puede estar relacionado con alguna condición cardíaca, con una condición o una secuela relacionada con la COVID.
Muy bien. Esto es un vistazo general de cómo deberíamos empezar a retomar el ejercicio. Es evidente que como tenemos una limitación en el tiempo y además que hoy queríamos enfocarnos un poco más en todos estos compromisos desde la parte, digamos que pulmonar con nuestro invitado especial, pues quisimos hacer este abrebocas. Vamos a seguir y los invito a que el próximo mes nos vuelvan a acompañar y vamos a generar mayor cantidad de información, a que nos escriban, a que nos sigan nuevamente por todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Abraham Ali, por acompañarnos el día de hoy. Agradecido totalmente por su presentación. Muchas gracias, Sora, y pues a todo el equipo detrás de cámaras que siempre nos acompañan. ¿Cómo estamos de preguntas? Estamos bien de preguntas, hay muchas interesantes y son para el doctor Abraham, entonces vamos rápidamente porque nos quedan 9 minutos. Dice, mi papá tiene 76 años, es paciente con EPOC, HTP, falla cardíaca, entre otras. ¿Él debe vacunarse? Pregunta Sin Adriana ninguna duda. Osorio. Adriana, sin ninguna duda. O sea, las comorbilidades, las enfermedades asociadas, lo que generan es estímulo para tener la vacuna. Y no entendí si 66 o 76, pero recordar 76. Ok, está cerca a lo que en Colombia se ha indicado que se debe usar la vacuna Sinovac y no la Pfizer, debido esencialmente al tema de las alergias asociadas y los efectos adversos. Entonces, no tener miedo a la utilización de la vacuna, entre comillas, china, porque es algo que algunos pacientes dicen, yo no me pongo la china, sino la Pfizer o Moderna, pero realmente el resultado es muy bueno el resultado con Sinovac. Una nueva pregunta para el doctor Abraham. A mí me afectó la tiroides y vitamina D. Realmente me siento débil, mucha falta de aire y dolor en el pecho. ¿Cuánto tiempo se demora la desinflamación de los bronquios, ya que he sentido dolor fuerte en el pecho? Andrea Estupiñán. Sí, Andrea, lo que hay que hacer es evaluar, como mostramos, realmente de modo objetivo la situación. Supongo que tiene una escanografía de tórax, eso es necesario en un caso como el suyo, pero es supremamente importante hacer una espirometría y una evaluación funcional, que puede ser la caminata de 6 minutos que mostré, para determinar si lo que tiene en el pulmón es una inflamación que genera obstrucción, restricción o la fibrosis que yo comentaba. Cada uno de esos tiene abordajes diferentes. Otra pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio debe realizar una persona que sufra de fibromialgia y posterior al COVID haya desarrollado artritis? Junia Celia Quinto, pregunta doctor Alejandro Sarmiento. Pues muchas gracias por tu pregunta. Recordemos que la fibromialgia es una condición de salud que compromete toda la parte osteomuscular y generalmente la persona tiene como digamos que esa sensación de fatiga crónica que conlleva a que nosotros debamos empezar con unas cargas pues mucho más bajas que en consideración al grupo general. Entonces, pues es muy importante saber hoy, cuando hacíamos referencia, el doctor Ali y yo también lo tocaba, de ese desacondicionamiento, esa pérdida de la masa muscular, esa debilidad que se presenta relacionado con la COVID, ¿qué tanto fue tu compromiso? Porque yo hoy, pues como recomendación general te diría, empecemos con esta caminata, una caminata que sea de una intensidad suave, que nos ayude a verificar qué distancia, puede ser por cuadras, toleras, que empecemos con unos ejercicios de movilidad articular en los cuales pues la movilidad articular está haciendo referencia, es como un poco a lubricar tus articulaciones. El trabajo de flexibilidad y los estiramientos, que no hay que subestimarlos independientemente de que uno los ejecute solamente sin acompañarse del ejercicio cardiovascular o trabajo de fuerza. Y desde el punto de vista del trabajo de fuerza te diría, empieza con cargas con tu propio peso, que sean muy sencillas, una sentadilla, unas push-ups, que son las flexiones contra la pared, lo haces una sola serie, más o menos entre 8 a 15 repeticiones, y tú vas viendo la tolerancia y la presencia de esa malestar o esas incomodidades,
y posterior a eso nos escribes y ya te vamos dando más herramientas. Gracias, doctor Alejandro. Juan David Carranza pregunta, cuando una persona ha tenido COVID, ¿a los cuántos días es recomendable realizarse una espirometría o ergoespirometría? Al mes. Esa es la medida que todos los consensos han estandarizado porque recuerden que existe un margen de riesgo que todavía exista coronavirus en la vía aérea, entonces hay que proteger a los otros usuarios de los espirómetros, etc. Hoy en día eso ha mejorado mucho y hay filtros supremamente confiables. Nosotros hemos realizado un estudio en más de 1000 pacientes para evaluar si ha habido riesgo de contagio y la respuesta es 0 con los filtros adecuados, pero un mes nos permite no solo poner en riesgo de contagio a los demás, sino adicionalmente tener claridad de cómo es la función respiratoria que tenemos que recuperar en los pacientes. Ok, acá hay otra pregunta también un poquito larga. Soy paciente de oncología y después de que me dio el COVID quedé con una secuela respirar. Cuando camino, eso afecta a mi rutina de ejercicio. Quedé con mucho dolor en todo el cuerpo y sobre todo en las piernas y brazos. Parece que tuviera un peso, casi no puedo caminar. ¿Es normal? No es normal. Considerar la enfermedad como una normalidad, pues es un concepto incorrecto. Pero yo comentaba en algunas de las imágenes que recordar que la COVID es una enfermedad sistémica y siendo una enfermedad sistémica produce impactos sobre el sistema neuromuscular y sobre el sistema neurológico. Por consiguiente, es muy posible que en este caso la afectación por COVID haya tocado también estos órganos y lo que sugiero en este caso es el programa de ejercicio progresivo y pausado buscando esos alivios periféricos que no tendrían mayor relación con la parte oncológica que describe la persona que preguntó. Ok, doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Dice, si he sido un paciente leve o moderada, ¿debo hacerme alguna placa de pulmones, ya que a veces me da dolor de espalda y cansancio al intentar dar pasos? Dice que estoy utilizando el oxímetro para medir el pulso cuando estoy haciendo ejercicio. El oxímetro es nuevo y cuando lo uso sin hacer ejercicio, su funcionamiento es normal. Pero cuando hago ejercicio presenta mediciones raras en el pulso. Pasa de 34 a 134 o números así de disímiles. ¿Podría ser un signo de dificultades después de haber tenido COVID? Digamos, la frecuencia cardíaca en 34 es prácticamente incompatible con la vida. En deportistas de alto rendimiento la frecuencia puede estar en 40, pero ya una frecuencia de 34 indica una anomalía cardíaca clara, es un trastorno del ritmo cardíaco que hay que estudiar. Entonces, hay algo que médicamente se denomina el síndrome taquicardia-bradicardia, y es pasar de frecuencias muy bajas a frecuencias muy altas. Yo lo primero que haría sería probar con otro oxímetro para ver la consistencia del mismo, pero si eso persiste, pues hay que hacer una evaluación médica cardiológica. Doctor, muchas gracias. Alejandro, querías complementar con algo, ¿verdad? Yo quisiera agregar otra cosa aquí y es que recordemos que como lo dijo el doctor Ali, pues hoy todo el mundo está utilizando los pulsoxímetros, así como cadena, y eso hace que no se tenga claridad frente a su manejo. ¿Sí? Uno cree que es solamente colocar el dedo y ahí ya está el registro. Entonces, también puede ocurrir que de pronto la persona, sobre todo que en este ejemplo que ya hice, mientras hago el ejercicio, se pierda el registro. Y al generar esa pérdida del registro, pues aparezca un número que de pronto no sea el real. No estoy subestimando los datos que ella informa, sino simplemente aclarando que puede ser un sesgo en la toma o puede ser un error técnico. Pero pues digamos que creo que la recomendación de tener un concepto médico pues nos va a generar más tranquilidad sin que en este momento tenga la indicación 100%.
Perfecto, doctor Alejandro y doctor Abraham, pues hemos llegado al final, no tenemos más preguntas, pero sí me gustaría que ustedes, cada uno, le dejara un mensaje a nuestra audiencia. En este momento tenemos 96 personas conectadas que los escuchan y nos gustaría que nos dejaran como un mensaje final de cada uno sobre esta temática, sobre esto que estamos viviendo, sobre los pacientes que pueden estar presentando ese recondicionamiento, un mensaje final para ellos. Bueno, si quieres comienzo yo, Alejandro. El primer Por favor, sí, mensaje señor. para mí más importante es decirles que la pandemia continúa, que las medidas de prevención tienen que seguirse presentando, que en casos de síntomas hay que hacer evaluaciones pulmonares juiciosas y por último, que el ejercicio en el campo de la enfermedad pulmonar tiene un papel trascendental y por tanto hay que mantenerlo. Bueno, pues primero yo quiero darle las gracias de verdad, doctor Ali, porque me siento muy satisfecho que nos ha acompañado, además por la propaganda que le hace el ejercicio, que es maravilloso uno siendo médico del deporte y que los colegas le hagan, le den esa relevancia al ejercicio, pues es muy importante. Quisiera retomar el punto de la responsabilidad, y es que esto no se maneja por el área médica a nivel nacional. La pandemia no es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Invito a que entendamos que lo que tratamos de hacer desde el área médica de nuestra institución, estoy hablando de Bodytech, pero así como se ejecuta en muchas otras instituciones, es tratar de cuidar la salud de todos. No bajemos la guardia, entiendo perfectamente que estamos en un proceso de vacunación, pero vamos en un porcentaje demasiado pequeño, entonces la pandemia continúa. Los invito a que no disminuyamos todas las medidas que se requieren para cuidar nuestra salud, que hagan ejercicio de forma regular, independientemente de que no sea dentro de nuestras sedes, pero hagan ejercicio porque el ejercicio nos va a mejorar nuestra calidad de vida, nos va a ayudar como prevención y adicional a eso, pues el ejercicio es sinónimo de salud. Dándole las gracias de verdad a todos, a todas las personas que nos acompañaron, al doctor Abraham Ali y de verdad al equipo que siempre está ahí detrás de cámaras dándonos soporte. Muchísimas gracias a Alejandro, al doctor Abraham también. Recuerden que si se quedaron con alguna pregunta o no la transmitieron, tenemos el correo doctor.bodytech@bodytechcore.com. El doctor Alejandro Sarmiento y otros líderes del área científica que él dirige, pues estarán dando respuesta a ustedes en menos de 48 horas. Así que ya lo saben, nos vemos en un nuevo espacio este mismo mes sobre nutrición. Nos pueden seguir en redes sociales como @clubbodytech. Muy buen día para todos. Hasta luego, que estén muy bien.